quiero comenzar con una anécdota. Resulta que tuve esta experiencia. Alguien muy querido que ha colaborado con nosotros mucho tiempo tiene que irse. Ya no puede seguir colaborando con nosotros. Y cuando le compartía a mamá esa experiencia, la respuesta de ella me dejó pensando y yo dije, qué visión de reino. ¿Y cuál fue la respuesta? Me dijo, hijo, será una pérdida para la escuela, pero una ganancia para la ciudad donde ha sido asignada esta persona para servir. Y yo me quedé, hermano, pensativo. Yo dije, todavía nos hace falta camino para llegar a comprender que a veces lo que uno cree que es una pérdida personal o aquello que tal vez atañe a su interés inmediato, pareciera ser una pérdida, pero la verdad es que cuando Dios está reubicando las piezas para su servicio, entonces necesitamos entender que en el reino hubo una ganancia. Así que quiero comenzar con eso para de alguna manera despertar en nosotros una visión diferente. Porque lo cierto es que la visión del reino requiere de mucho desprendimiento para no ver lo que yo quiero ver, o de repente sopesar las cosas por lo que a mí me interesan, sino por lo que trae una añadidura, o lo que trae un mayor peso, o lo que trae una ventaja, una bendición, un plus al reino. Vaya conmigo por favor al libro de Génesis y vamos a empezar allí en el capítulo 1, en el verso 26. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces esta pausa ha sido diseñada exclusivamente para que los platillos voladores puedan aterrizar. El platillo donde viene el café, tranquilo. No estamos hablando de cosas raras. Bien, leamos ahí en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde el principio, Dios trae un diseño de gobierno, de señorío, de reino. Pero hay algo que me llama la atención en este versículo. Y es que en ningún momento Dios le dice al hombre que se enseñoree del hombre, sino de todo lo creado. Usted comienza a leer en la Escritura de un enseñorear del hombre sobre el hombre hasta después de Génesis 3, cuando el hombre peca. Y cuando le dice a la mujer, tu deseo será para con tu marido, ¿sí? Y desde entonces, algunas se quejan de que los maridos molestan mucho, otras no, ¿verdad? La pastora Abby no se queja, por ejemplo. Pero Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Y esa es la buena noticia que le quiero traer a usted. Es decir, que como fue concebido en el principio, eso es lo que Jesús vino a hacer. Que todo lo que se perdió se pueda recuperar. Ahora vamos a ver qué fue lo que se perdió, para que entonces entendamos qué fue lo que se recuperó y tengamos una claridad o una visión más clara del reino. Dios crea al hombre entonces con una función de gobierno y una función de adoración. ¿Sabe que meditaba esta madrugada y decía, ciertamente gobierno y adoración van de la mano? Gobierno y adoración van de la mano.
Porque aquello que tú adoras es aquello en lo cual te conviertes. Y dependiendo de lo que tú adoras, eso llegas a ser. Y según lo que llegas a ser, ese diseño y esa semejanza tendrás. De ahí que los que adoramos a Dios somos como Él. Y los que no serán como esa otra cosa que adoran. Sea una idea, un objeto, una persona, una emoción, un sentimiento, un recuerdo. Se lo dejo para meditar. Con la caída del hombre se pierden entonces tres cosas. Número uno, la relación entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Adán, ¿dónde estás? Los que estuvimos en el Talents for the Lord el jueves. Yo de hecho no encontraba a Adán. En serio le digo, ¿y qué se me hizo este Omar? El joven que estaba actuando como Adán. Y de ahí me di cuenta que en efecto estaba bien escondido, tan escondido que no lograba verlo, pero después salió. Pero esa relación se pierde. Se pierde la relación entre la humanidad misma. No, la mujer que me diste, ahí comienza un conflicto. Y se pierde la relación entre la humanidad y la tierra, es decir, la fuerza productiva de la tierra. La tierra respondía, ¿sí? El hombre alargaba su brazo, tomaba fruto de su mano y la creación entonces respondía al hombre. Bueno, estas tres cosas se pierden, pero entonces eso significa también que estas tres cosas se recuperan en Jesús. Y eso es importante tenerlo claro, porque se rescatan en Jesús, pero entiendo lo siguiente: Cristo puede haberlas rescatado, pero si yo no estoy en Cristo, entonces la pregunta es si yo estoy logrando vivir en la dimensión de los beneficios de lo que Cristo recuperó. Se lo dejo también para meditar, están bien calladitos hoy. Jesús viene a salvar, a recuperar, a liberar lo que se perdió. Esta es la misión del Mesías, del enviado, una comisión apostólica del Padre para el Hijo. Mateo 18:11. Vaya conmigo allí. Le doy un momentito para que busque. Porque a veces nos acostumbramos o a que nos la proyecten en la pantalla o a que nos la lean. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y que poco a poco dejamos de buscar en la Biblia porque no, ya la van a proyectar. O dice uno, ya la van a leer, ¿para qué la buscar? No, pero búsquela. Mateo 18:11. ¿Ya estamos allí? Ok. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vea qué interesante que dice salvar lo que se había perdido. Yo cuando pienso en algo que se pierde, pues yo pienso en encontrarlo. Pero la Escritura usa la palabra aquí, salvar. Y eso me deja pensando, Señor, ¿por qué dices que salvas lo que se perdió? Tal vez yo pensaría en que encontrarías lo que se perdió. Pero creo que lo que tendríamos que definir es por qué se perdió. ¿Está conmigo? Hoy lo siento bien calladitos hoy. Normalmente usted se pierde cuando no encuentra el camino. Cuando se sale del mapa, del diseño, de la carretera, de la ruta, se pierde. Ahora, algo también se pierde cuando comienza a funcionar fuera de su diseño. ¿A dónde mantiene usted la mantequilla amarilla? Esa rica, así que, ¿a dónde la pone? ¿Dónde la coloca? Vamos, dígame. En la refri. ¿Por qué la pone en la refri? ¿Porque se la pone afuera?
Se daña, se derrite, las moscas la buscan y las moscas buscan la mantequilla amarilla. Pero voy a ver si las moscas buscan la mantequilla vegetal, el aceite vegetal, va que no. La margarina es así, pero la mantequilla amarilla es así. Hasta las moscas saben lo que es de verdad. Ojo. Ahora bien, cuando usted deja la mantequilla amarilla fuera del refrigerador y al cabo del día siguiente o de dos, usted quiere probarla, ¿qué le pasó? ¿Está en buen hondureño? Agrio, rancio, sí, ok. Se echó a perder. ¿Por qué? Porque la ubicamos fuera del diseño. Cuando usted ubica algo fuera del diseño, se echa a perder. Entonces Jesús viene a salvar aquello que se ubicó fuera del diseño para poder reinsertarlo en el diseño y que entonces funcione conforme a lo diseñaron. ¿Va conmigo? Aplauda si quiere, pues. Bien, la palabra salvar también tiene que ver con liberación. Dejar libre o sacar de un cautiverio. ¿Cuántos tienen aquí mascotas? Perritos, sí. ¿Alguna vez ha tenido que dejar amarrado el perrito? Y lo dejó amarrado demasiado tiempo. Y cuando llega, ya no es el mismo, o ya no es la misma. ¿Sí? O está resentido, resentida, como que no lo reconoce. ¿Sí? Y uno dice, ¿y qué le pasa a este? No actúa igual. Se resintió conmigo, ya ni quiere comer. Porque lo tuvo en cautiverio. Se salió del diseño. El diseño es que esté libre, pero estaba aprisionado. Jesús vino a salvar, liberar lo que se perdió, lo que se metió en un diseño, en una caparazón, en un ámbito diferente a aquel para el cual fue diseñado. Entonces, Jesús viene a recuperar la relación entre Dios y la humanidad. Nos da libre acceso para que una vez más podamos tener el acceso que Él siempre quiso que tuviésemos. Vino para rescatar, salvar, encontrar, liberar la relación entre nosotros, que de cuando en vez y de vez en cuando se echa a perder, por malos entendidos, por resentimientos, por diferencias en cuanto a ópticas, cómo lo vi. Pero Jesús viene a rescatar eso, porque el amor cubre multitud de faltas, porque el perdón es poderosísimo. Y viene también a rescatar la relación entre la humanidad y la tierra, la fuerza productiva. Usted ve, por ejemplo, testimonios como el de Almolonga en Guatemala. De repente dice, y ahora las zanahorias son así de grandes. Y las verduras que se producen son inmensas. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí se recuperó algo que se había perdido. Y entonces la tierra respondió. ¿Cómo puede volver a ser productiva Honduras? Restableciendo, restaurando, recuperando lo que se había perdido para que la tierra vuelva a responder a cómo fue diseñada. Bien, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vamos a remontarnos por un momento a el momento, el tiempo en el que se decide que Jesús va a ser enviado. Y he compartido esta escritura antes en el libro de Isaías capítulo 6. Igual le voy a dar tiempo para que lo busquen, el verso 8, Isaías 6:8.
¿Estamos ahí? Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa es una escritura que obviamente trata de Isaías como profeta en el contexto de su tiempo, unos 700 años antes de Cristo, pero también nos habla de una profecía mesiánica, de que Jesús habría de venir, que el Hijo del Hombre habría de venir, porque en efecto 700 años después de esa escritura, Jesús aparece en escena. Pero esta escritura también nos habla de lo que sucedió en la eternidad, en tiempos pasados. Y eso se lo he explicado anteriormente. Eso es algo así como que Dios tiene la película, Él ha visto el correr de toda la película, Él ve dónde va a haber una situación y entonces dice cómo vamos a hacer para resolver lo que se viene más adelante. Y es como que está allí Dios con todos los ángeles, están en el living room, ¿verdad? En la sala de estar viendo la película, y entonces cuando ven ahí, mira, lo que más adelante van a llamar Génesis 3, que el hombre cae, ahí tenemos un problema. ¿Y qué vamos a hacer para resolver ese problema? Y entonces como que ahí está el hijo con el padre en el, ¿cómo le llaman eso? El sofá. Y entonces se levanta y dice: papá, yo voy a ir, mándame a mí. Yo voy a ir e iré por ellos. Iré a cumplir lo que luego Mateo 18:11 lo dice tan claramente: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces Dios ha estado en el negocio de recuperar el diseño original de las cosas. Y estamos hablando de la visión de reino. ¿Qué es lo que Dios ve en el reino? Bueno, lo cierto es que el reino tiene que ver con gobierno, el reino tiene que ver con que hay un rey y ese rey es Dios, y entonces en su reinado existen principios, existe una manera de hacer las cosas conforme se ha dictado en ese reino. Lucas 11:2 dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos se saben esa? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, este es Jesús diciendo: papá, así como tú y yo sabemos que son las cosas en el cielo, que sean acá mismo abajo en la tierra. De tal manera que Jesús fusiona una dimensión celestial con una terrenal. Y entonces podemos vivir anticipadamente lo que en el cielo se vive aquí en la tierra. ¿Está conmigo? Mamá hablaba hace poco sobre la eternidad. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Hace poco. Y nos hablaba sobre cómo a veces se nos facilita pensar en el ámbito eterno de las cosas que Dios puede hacer en el pasado, pero que no siempre miramos con la misma naturalidad, la sobrenaturalidad de lo que Dios puede hacer en el futuro y traerlo al tiempo presente. ¿Está conmigo? Entonces, aquí tenemos a un Jesús como diciendo: traigámonos un poco de aquello que ha de ser, pero que tú y yo sabemos que ya es, y lo jalamos y lo traemos acá para que aquí en la tierra puedan tener una probadita de cómo es el asunto allá. Y entonces, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Cuando usted y yo podemos ver eso, es otro nivel. Visión. ¿Cómo veo las cosas? Jesús decía: yo no digo nada que no escuche al Padre decir. No hago nada que no vea al Padre hacer. ¿Qué me quiere decir eso? Que Jesús podía ver sin barrera de tiempo y sin barrera de espacio
las cosas que el Padre ya había determinado cómo habrían de suceder, y entonces viendo aquello, escuchando aquello, decir, voy a jalarme eso para acá, y entonces es como que usted pone una plantilla sobre una hoja blanca y se voy a ir trazando conforme la plantilla. No hay cómo cometer error. ¿A cuánto les tocó hacer cartulinas en el colegio? Y se compraban, todavía existen, se compraba aquellas reglas así, plásticas con los moldes de las letras, ¿verdad? Y tiraba así con unas reglas, las líneas. Algunos están teniendo recuerdos ya de los tiempos del colegio, ¿verdad? Y empezaba ahí, proyecto P, y después buscaba la R, y O, y le daba vuelta, y a veces tiraba al piso, y entonces iba como que escribiendo aquello sobre trazos preestablecidos en esa cartulina, y usted sabía que ahí eventualmente se iba a escribir un mensaje. Pero usted tenía el molde, usted ya tenía lo que iba a salir allí, tenía las reglas necesarias, tenía los lápices necesarios, tenía las calcas estas, ¿cómo le llaman a esas letras? El stencil, sí. Y usted iba con cierta seguridad, porque si era bueno en eso, ya había hecho el cálculo de que le iban a caber las palabras, porque a algunos nos sucedía de que el proyecto, y ya no le cupo la O, ¿verdad? Y empezar a borrar todo porque no calculamos, ¿verdad? Pero cuando usted lo tiene ya medido, ya sabe para dónde va, entonces con seguridad usted iba escribiendo sobre el trazo, porque usted ya sabía lo que venía ahí. Así, algo así. Era como Jesús se movía. Yo ya sé lo que viene. Entonces cuando yo ya sé lo que viene, camino sobre eso. Eso es algo así como cuando usted vio la película 2 veces. La primera vez se asustó, o se rió, o lloró, según sea el caso. La segunda, pues depende. Según el corazoncito de cada quien, pues volvió a llorar, o se volvió a asustar, o se volvió a reír, ¿verdad? La tercera como que menos, ¿verdad? Y la cuarta solo si le gustó de verdad la movie, ¿verdad? Ya la quinta ya como que ya no le hace, porque usted ya sabe lo que viene, ya se sabe hasta el libreto, ¿verdad? Entonces ya el impacto es otro, ya es diferente, porque usted ya sabe lo que viene. Entonces no se asusta, no se conmueve de repente, ¿verdad? No porque la situación no amerite una conmoción, sino porque usted ya lo sabe. Por eso es que cuando Lázaro, Jesús sabía, esta muerte es para que Él sea glorificado. Y cuando le decía a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pues vamos ahí para despertarlo. Y Jesús así como que, estos no están viendo lo que yo estoy viendo. Por eso es que a veces, póngame atención en esto, cuando usted se encuentra en medio de una situación que usted se siente impactado o impactada por ello, afectado de alguna manera por ello, siente que de repente todos los demás tendrían que entrar en ese mismo nivel de angustia o de aflicción o de sentir por la situación, circunstancia que se está viviendo. Pero aquí es donde tenemos un gran desafío y a la vez una grandísima bendición de poder ver más allá y entonces entender y decir, Padre, revélanos qué es lo que viene después de esto. ¿Para qué este acontecimiento? Y teniendo la claridad de lo que viene posteriormente, poder en el tiempo presente guardar la cordura, estar confiados, estar tranquilos y saber el Señor tiene una salida. Pero eso tiene mucho que ver con la visión
y el alcance que tengamos de las situaciones y más allá de las situaciones. Porque el que solo pueda ver la situación presente podría llegar a sentirse hasta ofendido u ofendida si los demás no le acompañan en el sentir circunstancial que está viviendo. Pero si tú logras ver más allá, entonces puedes traer al más acá la palabra correcta. Tranquilo, tranquila, Dios está en el asunto. Será para vida, no para muerte. Hay solución. Esto no será el final. ¿Va conmigo? Y eso tiene mucho que ver con hasta dónde alcancé a ver la situación. ¿Solo pude enmarcarme en la circunstancia del momento o pude irme más allá para entonces poder ver qué es lo que Dios tiene en mente con todo esto? Y traerlo, alar eso al valor presente y decir, pero Dios está en control. Amado, ¿y por qué le comparto esto? Porque a veces a usted le va a tocar estar de un lado o del otro en esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez en alguna ocasión a usted le va a tocar ser de los que está en la circunstancia y no logra ver más allá. Y alguien que logra ver más allá pueda darle la palabra que le traiga quietud. Y a veces será la inversa. Quizás usted se va a encontrar en esa posición donde pueda ver más allá para poder dar una palabra que traiga tranquilidad, dirección y guianza a los que están en la circunstancia. Pareciera que no, pero lo que le acabo de compartir causaría una grandísima diferencia en cómo accionamos y reaccionamos a las cosas de la vida. Porque sí, a veces sentimos que ya nos ahogamos en el vaso con agua. Seguimos. Juan capítulo 1. Vamos al verso 47. Ahí vamos a leer un poquito sobre Natanael. Juan 1:47. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le abre una puerta dimensional a Natanael. Yo entiendo que cuando Natanael estaba debajo de la higuera, quizás él estaba consciente de que Jesús no estaba necesariamente allí. No sé si me doy a entender. Sí, naturalmente hablando, no es como que tuvieron un encuentro debajo de la higuera, ¿verdad? Como que Natanael pudiese recordar: ay, sí, este fue el que yo vi debajo de la higuera. O sea, Jesús lo vio en otro espacio, en otra dimensión, con otros ojos, digamos. Por eso es que Natanael tiene esa impresión como decir: wow, pero si yo no te vi a ti, ¿cómo es que tú me viste a mí? ¿Desde dónde me viste? O sea, Natanael está así como sorprendido de cómo es que este personaje lo vio en aquel momento que estaba debajo de la higuera y él no lo vio a él. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? O sea, no es que se sorprendió
así como que, wow, ¿cómo se acuerda este? Si yo lo vi también como 20 metros, él me tuvo que haber visto. No, es como que yo a este no lo vi, entonces ¿cómo es que este me vio a mí? Pero entonces Jesús le está diciendo, solo porque mi espíritu te vio ahí cuando estabas en el arbolito, te está sorprendiendo. No, papá, mira, si yo lo que voy a hacer es que te voy a abrir una puerta dimensional y entonces vas a tener una doble vía con el cielo, porque habla de ángeles que suben y ángeles que bajan. Aparte de la palabra que le da a Natanael, ¿no? Dice, aquí hay un varón en el cual no hay engaño, un verdadero israelita. Y entonces Natanael dice, ¿y este de dónde me conoce? De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesús le abre una puerta dimensional a Natanael. Sería interesante poder entrevistar a Natanael y decirle, ¿y qué empezaste a ver después de ese encuentro con Jesús? Pero ¿sabe qué? Esa misma pregunta nos podríamos hacer todos. ¿Y qué has empezado a ver después de tu encuentro con Jesús? ¿Qué puerta dimensional te abrió el Maestro? ¿Qué cosa extraordinaria es la que ahora estás viendo que antes no veías? ¿Qué visión se te abrió? Food for thought. O sea, pildoritas para reflexionar, ¿verdad? ¿Seguimos? Bien, hablemos un poquito de la tierra. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de la tierra si estamos hablando del reino? Bueno, porque el reino afecta a la tierra. Jesús fue muy claro, dijo, miren, mi reino no es de este mundo, pero su reino afecta al mundo. Vamos a Salmos 37 por un momento. Verso 22 y 29. ¿Está conmigo ahí en Salmos 37, perdón? Salmos 37. ¿Sí? ¿Necesita un tiempito? Le damos. Salmo 37, 22. Y luego el 29. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y luego el 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces yo digo, Señor, ¿a ti te interesa la tierra? Algo hay que quieres hacer aquí, que no nos podemos acomodar con la idea de que, ay, si total, esto va a venir una bola de fuego y se la va a llevar. Porque también puede ser como muy, muy cómodo, ¿no? Decir, si al fin y al cabo la tierra se va a acabar. Y entonces podemos entrar como que en una idea sutil de un escapismo, decir, ay, mejor vámonos al cielo, que aquí ya la tierra ya no. Pero cuando yo leo ahí, digo, bueno, pero ¿y si Dios me hereda la tierra? Yo no creo que Dios esté pensando en heredarme algo solo para después quemarla, ¿verdad? Y que se la va a dar a los justos. Y luego que le va a dar a los justos una tierra para que se destruya nada más. Como que suena bien cruel, ¿verdad? O sea, yo aquí razonando con usted, ¿verdad? Pero como que el Espíritu le habla en medio de eso. ¿Seguimos? Vamos a Mateo capítulo 5. En el verso 3 dice, esas son las bienaventuranzas, ¿no? Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Otra versión dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Ese es verso 5, perdón. Mateo 5, verso 5. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán
toda la tierra. Y verso 10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, si hacemos así como que un recuento, vamos a ver, desde Salmo 37, los benditos de él heredan la tierra. En el 29, los justos heredan la tierra y van a vivir para siempre sobre ella. En el 3, el reino de los cielos le pertenece. ¿Sí? ¿A quiénes dice ahí? Bendice a los pobres en espíritu, que se dan cuenta que tienen necesidad de él. El 5, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Entonces, como que a Dios le interesa la tierra. Y si se la da a los mansos, a los humildes, a los pobres en espíritu, a los que se dan cuenta que tienen necesidad de él, a los benditos de él, a los justos. Entonces creo que hay algo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y aclaro acá, pobre de espíritu y humilde, nos hablan de una condición de dependencia de Dios. O sea, no es una condición social o económica necesariamente. Pobre y humilde de espíritu. Entonces hablemos un poquito entonces de el reino de Dios en la tierra. Porque lo cierto es que ahorita estamos aquí, ¿cierto? Ahora, ahorita en la eternidad también estamos allá. ¡Qué belleza, va! Lo que pasa es que si usted se quiera limitar a que solo hay uno de usted, es problema suyo. Pero si usted entiende que en la eternidad su espíritu ya está allá, ¿me va siguiendo? Ajá. Y si su espíritu de hoy le pregunta al espíritu de mañana cómo está la cosa, que le pase un fax ahí. Este es el secreto. No, esta es la ruta. Hoy sí ya lo dejé pensando, ¿eh? Qué bonito. La visión apostólica del enviado entonces, conforme el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, le voy a explicar esto en términos más naturales para que usted lo entienda así facilito. ¿Qué pasaría si, vamos, la tecnología de hoy la hubiesen tenido hace 60 años, 70 años atrás? Estoy hablando en términos más naturales, ¿verdad? De repente hay cosas que hoy día se pueden lidiar con ellas, pero que hace 60, 70 años no. ¿Sí? Enfermedades, procedimientos, de repente quirúrgicos. Antes no existía la laparoscopía, entonces había que rajar al cliente. Y cuando había que meterle la cuchilla había más posibilidades de infección, más invasivo, más pérdida de sangre. Pero si hace 70, 80 años hubieran tenido la laparoscopía, con una incisión así, se hubieran resuelto un montón de cosas. Y de repente un montón de gente no hubiese tenido las consecuencias que tuvo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Suena bien normalón, ¿verdad? Lo que le estoy hablando. O sea, no le estoy hablando de Vuelta al Futuro ni nada de eso, aunque ya las películas ya lo sacaron. Pero simplemente le estoy hablando de algo que existe hoy, que si hubiera existido hace 80 años, un montón de cosas se hubieran evitado. Sí o sí. Así mismo, en todo lo demás, en el ámbito de lo espiritual, de traer de lo que hay allá y jalarlo para acá. Sencillito, facilito, ¿verdad? Así, tal cual.
Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, en paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Lo anterior, ¿qué implica? Bueno, la necesidad de una intervención del Espíritu Santo en nuestro estilo de vida, y que de ahí se desprenda la necesidad de ¿qué? Bueno, entre otras cosas, de gobernar con justicia, que las naciones, que las familias vivan en paz, que el gozo del Espíritu nos sustente, nos fortalezca al individuo, a las colectividades sociales, la familia, la educación, la producción, el gobierno, etcétera. Yo le digo algo. Si vamos a hablar en términos de gobierno, porque estamos hablando de reino. Si los hijos de Dios, por el Espíritu, podemos en efecto tener acceso a las glorias venideras, querría decir de que entonces tenemos la solución de las cosas de hoy, porque ya habremos visto cómo mañana se resuelven. Simplemente que nos adelantamos y las traemos ahorita. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, ¿quiénes son los responsables de este gran caos que nos tenemos ahorita en el mundo? Diga conmigo: Miguelito, Esteban, Johnny. ¿Sí, verdad? Es mejor caer en razón de eso rápido, hermano. Porque si no, ¿qué va a suceder? Vamos a comenzar a ver todo lo que nos rodea, a ver el contexto, y entonces se vuelve muy fácil apuntar los dedos hacia otros actores de esta película para decir que es la responsabilidad de ellos. Pero yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y si estamos entendiendo de alguna manera el mensaje de hoy, es como decir: Señor, enséñanos a ver las cosas de una manera diferente. Si vamos a hablar de una visión de reino, entonces permítenos ver como tú ves, de tal manera que las aflicciones de hoy las podamos comprender en una magnitud distinta, tal que sepamos que simplemente es algo pasajero, porque tú ya tienes una respuesta y una solución a esto que es de hoy, que es efímero, que es temporal, que es circunstancial, lo cual significa que no es para siempre. La visión regia apostólica del reino también implica haber sido enviados a la tierra en el propósito de establecer los principios divinos del reino en la tierra. No es gobernar la tierra como lo hacen los hombres, no es sustituir meramente a las personas en autoridad por cristianos, porque si lo hacen bajo los mismos esquemas del mundo, entonces en nada estamos. El tema es cómo gobiernan los hijos de Dios, no cómo gobierna el diputado o la diputada cristiana. Y no me malinterprete, no es que esté mal que hayan personas con temor de Dios en puestos de gobierno. Se necesitan, pero se necesitan con esta dimensión, con esta visión de poder decir: vamos a ir a ver qué es lo que el Espíritu nos está mostrando de los tiempos venideros. Vamos a jalarnos la respuesta de allá, la que el Espíritu nos puede mostrar, la que nos puede ya diseñar, porque en el futuro hay una salida. Y entonces, si hay una palabra profética que me habla de los tiempos venideros de una nación tan hermosa, rica y bendecida como Honduras, ¿cómo es posible que no pueda yo y usted y todos nosotros ir a asirnos de lo que Dios está mostrando para el tiempo que ha de venir y comenzar a aplicarlo ya? Y ese es el desafío. Quiero llevarlo a otra escritura más, ya unas 2 que 3 nos quedan. Vamos a hablar un poquito de lo incorruptible. Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15 en el verso 48.
Dice así: como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quisiera centrarme por un momento en los primeros 2 versículos de allí. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. El hombre terrenal pensará de acuerdo a los criterios, estándares, ideas de lo terrenal, porque ese es su diseño. Ahí está su limitante. Sin embargo, así son también los que son celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que así como se ha traído la imagen de lo terrenal, también traemos la imagen del celestial. Por lo tanto, si como es lo terrenal, así son los terrenales, entonces también los que tenemos de lo celestial seremos como el celestial. Entonces, amados, ojo ahí. Y vea que alguien rápido con versiones de la Biblia que me busca allí mismo es esa escritura, 1 Corintios 48. Si mal no recuerdo, hay una referencia en el verso 49 sobre la palabra traeremos. Vamos a ver quién llega ahí más rápido. 1 Corintios 15, 49. Sí, ahí está. Tal y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, dice una de las versiones en Biblia de las Américas, pero hay una nota al pie que dice traigamos también la imagen del celestial. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir esta escritura? Mire, nadie está negando que usted tiene pies, manos, corazón, hígado, algunos grasos, otros no, libras, unos de más, otros de menos, porque el que trae de lo terrenal, bueno, sí, ahí está, ahí lo trae, y así como lo terrenal, así lo anda. Pero, así como trae todo eso, tráigaselo del celestial, para que opere en la dimensión de lo celestial. O sea, como seres bidimensionales. O sea, ¿como quién? O sea, como Jesús, pues, que caminaba en las 2 dimensiones. En la tierra, pero también en la del cielo. De tal manera, que él miraba en la dimensión de lo celestial. Uy, así es como lo va a hacer el papá. ¡Qué belleza! ¿Y cómo es? A ver, ¿y qué hay que decir? Ok, cheque, ya lo tenemos, muchachos, vámonos. Ya sé cómo va la cosa. Y entonces simplemente caminaba, actuaba, decía, conforme había visto que iba a suceder el asunto. Porque tenía el libreto correcto. Pero si usted y yo nos atenemos solamente al libreto de lo terrenal, vamos a tratar de resolver todo conforme al libreto de lo terrenal, con todas sus limitantes. Y no nos va bien, porque la respuesta está en el celestial. Entonces, amados, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Las soluciones terrenales? ¿O estamos haciendo uso de la naturaleza celestial para jalar de lo celestial y entonces aplicar a la tierra las respuestas celestiales? Porque aquí es donde viene lo interesante,
que el mundo espiritual afecta el mundo natural. El problema es cuando creemos que es a la inversa, que el mundo terrenal afecta el celestial, y entonces estamos queriendo gobernar desde el lugar equivocado. ¿Está conmigo? Amados, traigamos lo celestial, pero traigámoslo para que afecte el entorno donde nos encontramos. Ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús. Según veo al Padre, ok, así es como hay que hacerlo, y así lo hacemos. Aún cuando estaba allí con Lázaro y la piedra y todo el tema y los 4 días, y Señor, que mira que el cuerpo que ya huele mal, que ya es tanto tiempo, pero Jesús por dentro decía sí, pero ya el Padre me dijo cómo es el trámite. Entonces no me interesa el hecho de que tenga 4 días y huela mal, porque yo ya sé que el tipo va a salir. Le vamos a quitar unas vendas, bueno, no yo, porque yo tengo que decirle a estos otros que vayan a quitárselas para que también se les quite lo de incrédulos y se den cuenta de que el hombre resucitó. Y por eso nos deja ahí a propósito esas líneas cuando dice, gracias Padre porque sé, o porque me has escuchado. Yo sé que siempre me oyes, pero estoy diciendo esto, no porque tú y yo ya lo sabemos, pero para que estos oigan y que crean, ¿sí? O sea, es casi como que Jesús tuvo que ponerle así los comentarios, ¿verdad? Al pie de página. Entonces, como él estaba siguiendo el libreto, pero dice, híjole, pero a esto le tengo que agregar los comentarios, vaya. Los comentarios al pie de página para que capten cómo es el trámite, ¿verdad? Entonces así como que bueno, paréntesis, asterisco, pie de página, gracias Señor, porque tú y yo nos entendemos, pero para que estos entiendan, entonces gracias Padre, porque mira, ahora ellos ya saben cómo funciona el asunto. Tú me mostraste, tú me dijiste y caminamos sobre eso y voilà, el hombre resucitó tal y como tú dijiste, para que Él fuera glorificado. ¿Estamos? Una escritura más. Mateo 6. Vamos allá al versículo 33. Esto, muchos conocen esta escritura. Mateo 6:33, pero buscad primero su reino y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. Voy a buscarlo una vez más porque hay algunas referencias de repente interesantes. Pero buscad, otra versión allí por referencia dice, buscad continuamente. Que me parece interesante, ¿por qué? Porque no siempre andamos buscando el reino, sino que andamos buscando la solución que nos parece que es la más efectiva. Pero así como traemos el terrenal, traigamos también el celestial. Volvemos a esa escritura un momento. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en lo terrenal que trajimos. Y entonces andamos dentro de lo terrenal buscando la solución y no nos fuimos a buscar la solución en lo celestial. Luego dice, buscad primeramente o buscad continuamente su reino. O dice el reino. Otros dicen el reino de Dios, viene siendo igual, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Otra acepción dice serán proporcionadas. Que me gusta el término, ¿sí? Porque añadido suena como un extra, ¿verdad?
Como cuando usted hace un vestido y le añadió ahí un fleco, ¿verdad? Entonces pareciera como que no eran parte del diseño original. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted lee proporcionados, nos habla del resultado de un diseño. O sea, yo busco el reino, la justicia de Dios, y entonces, como parte del diseño, se me proporcionan también las añadiduras. O mejor dicho, no las añadiduras, sino que se me proporcionan, como dice aquí, todas estas cosas. Voy a sacar la palabra añadidura. Entonces sería como decir, buscad continuamente primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán proporcionadas. Suena más bonito, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán proporcionadas. Ya no es añadidas, sino proporcionadas. Me habla entonces de un resultado, producto de lo primero. No es que no estaba contemplado, estaba ya diseñado de que sería proporcionado si lo primero se cumple. De tal manera que ya no lo visualicemos como el fleco extra que no estaba en el diseño del vestido, sino aquello que dentro del diseño ya me garantiza que si cumplo lo primero, lo segundo vendrá. Pareciera que no es mucho el cambio, pero sí lo es. Porque no es lo mismo pensar en algo que agregué a pensar en algo que es el resultado de un diseño concebido de esa manera desde el principio. Porque ¿desde cuándo está el reino? No temáis, manada pequeña, que a mi Padre os ha placido daros el reino. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba diseñado así. Es parte del diseño original. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las cosas que serán proporcionadas son parte del diseño. No es la premisa del diseño. Ojo, porque hay que buscar primeramente el reino y su justicia. Pero entonces se proporcionarán. ¿Qué quiere decir esto? Que es parte de un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo celestial afecta a lo terrenal. Porque si yo busco el reino y su justicia, aplico ese reino y su justicia, entonces se proporciona la respuesta a la necesidad de lo que terrenalmente se manifestó. ¿Está conmigo? Estoy de maestro esta mañana. Porque es importante tener esto claro. Porque en efecto, pues de nada sirve que andemos buscando las añadiduras. Porque hay una premisa. Es decir, que si yo ando buscando que me proporcionen todas las cosas, pero yo no he buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, la cosa no funciona. Así de sencillo. Pero sí es importante entender que si yo busco primeramente el reino y su justicia, como parte de ese diseño, se proporcionarán esas otras cosas que traen respuesta a lo que temporalmente estamos viviendo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios también le interesa tu situación de hoy, hermano. Él no es ajeno a eso, pero que la solución está allá, en Él, para que tú y yo tomemos de lo que está allá en Él y entonces lo apliquemos acá. ¿Significará la aplicación de aquello que viene acá un efecto o un resultado sobre las cosas naturales? Claro que sí, porque lo espiritual afecta a lo natural. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es una cosa que se va a quedar así como solamente en, ay, qué paz, qué bien me siento, pero se me está derrumbando todo encima. Eso es temporal
en la medida que llega el tiempo del cumplimiento de aquello que se proporcionará por causa de que cumpliste la premisa. Ejemplo para ilustrarlo. Mientras Jesús recibe el mensaje, Lázaro va a morir, pudo tener paz por causa de que él logró ver lo que Dios quería hacer. Pero todas esas mujeres y esa familia estaban llorando, estaban devastados, porque en efecto Lazarito partió. No fueron ajenos al dolor de la circunstancia, pero el hecho de que él ya tiene lo que ha de venir no cambió el hecho de que Lázaro partió, pero sí cambió el hecho de cómo él, Jesús, podía responder ante esa situación calamitosa, porque él ya tenía la solución de lo que habría de venir y ser, que en lo eterno ya era. Entonces, ¿por qué razón usted puede llegar a ver a gente que esté tan tranquila en medio de una grandísima tormenta? Porque ya vieron lo que ha de venir. No es que son insensibles o insensatos o faltos de corazón. Sí, porque alguna gente así piensa, ¿verdad? Ay, pero qué insensible. No tiene corazón. Oh. ¿Y qué tal si no es por insensible o insensato, sino porque está viendo algo que usted no está viendo todavía? ¿Acaso María no llegó a los pies del Maestro? Señor, si tú hubieras estado aquí. Estaban sufriendo, mi hermano no hubiera muerto. Jesús iba tranquilo, pero en su momento se echó una lloradita, dice ahí la Biblia. No por el desconocimiento de lo que iba a suceder, sino porque miraba que todos los demás estaban en una gran angustia, y eso pues le pesaba porque eran sus amigos, pero él estaba claro en lo que venía. Por eso cuando le dicen los discípulos, bueno, ya nuestro amigo Lázaro duerme, ay, pues vamos a despertarlo pues. Que se murió, muchachos. Híjole, me imagino que más de algún discípulo habrá dicho que metía de pata. Pero vamos. ¿Por qué? Porque ya estaba el diseño, ya estaba la solución. Vino de algo que lo celestial mostró, y que en el momento del cumplimiento de las cosas se manifestó para que Dios fuera glorificado. Evitó eso, que hubiese algún grado de sufrimiento en medio de aquellos que no habían logrado ver lo que ya Jesús había visto. No, en efecto sufrieron, sintieron, lloraron, pero Jesús venía con una respuesta. Amado, ¿por qué le dejo a usted con esto hoy? Y creo que por aquí nos llevó el Señor, porque sí le hablé de visión y le hablé del reino, pero no exactamente como yo había pensado. Pero como esto no se trata de como yo pienso, sino lo que el Señor quiere, lo dejo con esto. Ante las situaciones conflictivas, angustiantes, inciertas, por las que todos pasamos en la vida, hagamos una pausa para preguntarnos qué imagen es la que estamos trayendo para procurar resolverla. Si es la terrenal o es la celestial. Porque ciertamente nos hará bien traer la celestial para poder aplicar en su debido momento y en su debido tiempo la estrategia de Dios para traer solución. Esa estrategia celestial no necesariamente va a evitar
que haya algún grado de angustia, de dolor o sufrimiento en el proceso, porque eso también es parte de lo que nos toca. Jesús les dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero no se angustien, yo he vencido al mundo. No teman, yo lo he vencido. O sea que Jesús nos garantizó que iban a haber problemas, pero también nos garantizó de que Él es el vencedor sobre esas situaciones. Amén. Así que, amados, esta mañana yo quisiera que concluyéramos orando en esa línea, porque ciertamente sé que muchos de nosotros podríamos estar pasando situaciones complejas en este momento. Y de repente, no es que necesariamente después de esta oración la situación como tal cambie de inmediato. Pueda que sí, pueda que no. Pero lo que sí puede cambiar es la manera en la que tú estás viendo esa situación, en la medida que permites que el diseño de lo celestial te muestre lo que ha de venir para paz y tranquilidad tuya, aunque conscientes que habrá que aguardar el momento de la aplicación de la estrategia de Dios, porque no necesariamente es cuando uno quiere, sino como Él ya lo tiene diseñado. ¿Estamos de acuerdo? Para que oremos con entendimiento esta mañana. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra siempre abre camino. Tu palabra nos refresca. Tu palabra nos limpia. Tu palabra nos lleva a la verdad. Y la verdad nos hace libres. Esta mañana oramos, Espíritu Santo, para que tú te reveles, muestres a nuestro espíritu aquellas cosas que tú ya sabes y tú ya conoces, para que conforme a tu palabra podamos ser de aquellos que traen la imagen del celestial, para que podamos poner por obra y acción las estrategias que el cielo nos está dictando para el tiempo presente. Esta mañana reconocemos, entendemos que tú eres el Dios de los imposibles, que tú todo lo sabes, que tú todo lo conoces, pero que nos has dotado de espíritu, de vida espiritual, para que en la medida que te buscamos seamos uno solo contigo, para que las cosas que han de acontecer conforme a tu sabiduría eterna y sin límite puedan traer la palabra de consejo exacta para el tiempo que estamos viviendo y traer la certeza que en el tiempo debido y el cumplimiento de todas las cosas, tu estrategia y tu respuesta traerá a luz aquello que hemos estado esperando, pero que tenemos la convicción de cómo tú vas a intervenir. Padre, oramos para que el espíritu de fe en nosotros sea activado y despertado en este tiempo, para que conforme a la palabra que hemos venido recibiendo en estas últimas semanas, lo sobrenatural sea activado en nosotros, para que el espíritu de fe sea despertado en nosotros, para que nuestros sentidos espirituales puedan estar conectados contigo y nos permitan ver y apreciar las salidas y las estrategias y las soluciones que tú traes ante aquellas cosas que quizás aún el mismo temor no nos permiten ver con claridad. En ti estaremos seguros y en ti estaremos confiados. Gracias, Espíritu Santo, porque estás siempre con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.